¿Alguna vez has sentido que Dios te habla, pero no estás seguro si es Él o solo tu imaginación? Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy quiero contarte algo que, si lo entiendes, puede cambiar tu relación con el cielo para siempre. Pero antes de revelártelo, déjame llevarte a un momento que marcó mi vida. Hace años, me encontraba en un lugar seco espiritualmente. Oraba, leía la Biblia, pero sentía que Dios estaba lejos. Hasta que una noche, mientras estaba en silencio, de repente algo dentro de mí susurró: no es que yo no hable, es que no me estás escuchando. Al principio pensé, seguro es mi mente. Pero ese pensamiento me llevó directo a Jeremías 13:10, donde dice: este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, anda en las imaginaciones de su corazón. Y ahí entendí, no era que Dios no hablara, era que mi oído espiritual estaba lleno de ruido. Mucha gente cree que escuchar a Dios es como oír una voz audible en español, como si Él nos hablara con acento de nuestra tierra. No, hermano. Dios habla espíritu a espíritu. Y si tu corazón está saturado de pensamientos, preocupaciones, distracciones, o incluso deseos que no provienen de Él, su voz queda opacada. La Biblia dice en Apocalipsis: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Notas algo? No todos tienen oído para escuchar, aunque todos tengan orejas físicas. El oído del que habla aquí es espiritual. Ahora déjame contarte algo que escuché una vez y que me dejó pensando. Un predicador dijo: Dios ya no habla, todo lo que él tenía que decir está en las Escrituras. Y aunque suena piadoso, es una media verdad, y las medias verdades son peligrosas. Porque, hermano, ¿quién inspiró las Escrituras? Hombres que escucharon a Dios. Si él hablaba antes, ¿por qué habría de callar ahora? La palabra dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si él le habló a Moisés en la oscuridad, si llamó a Samuel en la noche, si le dio visiones a Juan en Patmos, ¿por qué pensar que a ti no te puede hablar hoy? Te lo digo con certeza, Dios sigue hablando. El problema no es su voz, el problema es nuestra sintonía. Déjame ponerte un ejemplo. En la antigüedad, antes de que Cristo muriera y resucitara, el pueblo llevaba ovejas y toros al templo para sacrificarlos por sus pecados. Eso estaba en la Biblia, era parte de la ley, pero ahora sabemos que esa práctica quedó atrás. ¿Por qué? Porque vino una revelación mayor, la sangre de Jesús, que no solo cubre, sino que borra para siempre nuestros pecados. Así pasa con nuestra manera de oír a Dios. Hay quienes se han quedado con métodos viejos, con doctrinas que limitan al espíritu. Y ojo, tener una doctrina equivocada no significa estar engañado, significa que no se tiene la revelación completa. Pero hay algo que quiero que grabes en tu corazón: si eres un escogido de Dios, sellado con su espíritu, no puedes ser engañado en lo esencial. Jesús dijo que si fuera posible, los engañarían, pero no es posible. Dios mismo te guarda celosamente. El verdadero problema no es el engaño, sino el miedo. Hay creyentes que por temor a equivocarse, dejan de escuchar. Se aíslan, y creen que callando sus expectativas espirituales se protegen, cuando en realidad se están perdiendo del diálogo más glorioso que existe, el diálogo con el Padre. Hermano, ¿sabes cuál es uno de los mayores errores que cometemos? Confundir la voz de Dios con la voz de nuestro propio espíritu, o con la voz de otros espíritus. Y sí, hay espíritus. La Biblia dice que Dios es el Padre de los espíritus. Eso significa que tu espíritu es real, que los ángeles son espíritus, y que el Espíritu Santo es la fuente suprema de toda voz verdadera. Por eso es vital discernir. La voz de Dios es pura, produce paz incluso cuando corrige. La voz de tu carne es ansiosa, busca justificarse. Y la voz de otros espíritus, aunque pueda sonar dulce, siempre te apartará del propósito eterno. ¿Y cómo se aprende a distinguir? Te voy a dar una clave que me costó años entender: el silencio. Sí, el silencio. Moisés se apartaba a la oscuridad para hablar con Dios. Elías escuchó un silbo apacible, no un trueno. Jesús mismo se retiraba a lugares desiertos para orar. Cuando apagas el ruido de tu mente y aquietas tus pensamientos, es más fácil percibir esa suave impresión que no viene de ti. Recuerdo una vez que estaba orando por una decisión muy importante. Yo quería una respuesta clara. Oré, ayuné, y nada. Hasta que una mañana, mientras simplemente estaba adorando, sin pedir nada, una frase se formó en mi interior: lo que te estoy pidiendo es más grande que lo que estás pidiendo. Fue tan claro que comencé a llorar. No era mi deseo, no era mi lógica,
era la voz de aquel que conoce el fin desde el principio. Hermano, quiero que hoy entiendas esto: Dios no dejó de hablar, pero muchos dejaron de escuchar. Y no porque sean malos, sino porque han llenado sus oídos con voces extrañas, con opiniones humanas, con temores y distracciones. La voz de Dios no es como una emisora que se enciende y apaga, siempre está transmitiendo. Somos nosotros los que a veces salimos de frecuencia. Así que mi desafío para ti hoy es simple pero poderoso: haz un espacio en tu día para escuchar. No para pedir, no para debatir, no para quejarte. Solo para escuchar. Abre tu Biblia, sí, porque su voz nunca se contradice con su palabra. Pero también abre tu corazón para que Él ponga pensamientos, impresiones, imágenes o incluso un simple hazlo o espera que sabes que no viene de ti. Porque el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y tú eres parte de esa iglesia. Hoy quiero orar por ti para que tu oído espiritual se afine, para que el ruido de tu mente se apague y para que reconozcas la voz de tu Padre. Porque cuando aprendes a escuchar a Dios, no solo recibes dirección, recibes vida. ¿Y si todo lo que creíste sobre cómo escuchar a Dios estaba incompleto? Hace algunos años, yo también pensaba que escuchar a Dios era algo reservado para unos pocos elegidos. Creía que era una voz audible, fuerte, que vendría desde el cielo, como en las películas. Hasta que un día, Dios me mostró que la verdad es más profunda y más cercana de lo que imaginaba. Te voy a llevar a un momento clave de mi vida. Estaba en un tiempo de mucha oración, pero sin respuestas claras. Sentía silencio del cielo. Me preguntaba: Señor, ¿por qué no me hablas? Y entonces, mientras meditaba en su palabra, el Espíritu me hizo ver algo: Él no me hablaba desde fuera, me hablaba desde dentro. Ahí entendí lo que muchos nunca llegan a comprender: Dios no te habla a tu oído físico, sino a tu espíritu. Pero aquí está el problema: nos enseñaron mal. Nos dijeron que cualquier persona que te revela un dato oculto de tu vida, tu nombre, un recuerdo, un secreto, es profeta de Dios. Y eso no es así. Te lo explico. Cuando tú vas a un brujo o a alguien que trabaja con espíritus, esa persona puede saber cosas sobre ti. Puede decirte tu nombre, tu enfermedad o incluso algo que solo tú conoces. No porque tenga el Espíritu de Dios, sino porque está escuchando otros espíritus. Tu espíritu, sin darte cuenta, puede estar revelando información. Eso no es profecía. Profecía verdadera no es decir lo que ya sabes, sino lo que no sabes. Lo que viene del cielo. Lo que está oculto para el hombre pero revelado por Dios. En la Biblia, la gente iba a los profetas no para escuchar su propio nombre, sino para conocer el propósito de Dios, para recibir dirección sobre lo que estaba por venir. Y aquí viene una clave poderosa: cuando la Escritura dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, no está hablando de tener orejas físicas, sino de tener oídos espirituales. Y esos oídos solo se abren cuando el Espíritu Santo vive en ti. Escucha esto: el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. La Biblia dice que Él habla lo que oye del Padre. Eso significa que cuando oyes la voz de Dios, en realidad estás escuchando una conversación que Él tiene consigo mismo, y te permite participar. Por eso, alguien que no tiene el Espíritu Santo puede escuchar voces espirituales, pero no la voz de Dios. Hay una diferencia enorme entre escuchar espíritus y escuchar en el Espíritu. Déjame contarte algo que me sorprendió cuando lo estudié en Apocalipsis. Juan recibe la revelación de Jesucristo, pero el texto dice que se la entregó un ángel. Es decir, Juan estaba recibiendo el mensaje a través de un mensajero celestial, no directamente de Jesús. Por eso, cada vez que Juan intentaba adorar al ángel, el ángel lo detenía: no me adores, yo soy consiervo tuyo. Juan no era ingenuo ni estaba confundido porque sí, él realmente pensaba que estaba hablando con el Señor mismo. Y aquí viene otro secreto: cuando un ángel te habla, es común que se abran las visiones. Lo vemos una y otra vez en la Escritura: un toque angelical, y de pronto los ojos espirituales se abren. No es casualidad. Es parte del diseño de Dios para comunicarse. Pero esto no significa que cada visión que recibas sea directamente Dios hablándote. A veces son mensajes transmitidos por ángeles enviados para mostrarte algo. Y un creyente maduro sabe discernir la diferencia. El Señor fue claro: el que tiene oído, oiga. Y si lo dijo así, es porque no todos tienen oído espiritual. No todos en la iglesia lo tienen, aunque sean parte del pueblo de Dios. Mucha gente cree que ser hijo de Dios se prueba simplemente porque confesaste a Jesús.
Pero Jesús mismo advirtió que vendrían personas en su nombre, diciendo, yo traigo un mensaje de parte de Jesús, y que engañarían a muchos. La señal real de que eres de Él está en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz, y me siguen. Mira qué detalle, Jesús no dijo mis ovejas entienden mi voz. Dijo oyen y me siguen. ¿Por qué es importante? Porque las ovejas no hablan el idioma del pastor. No comprenden sus palabras como nosotros entendemos un idioma, pero reconocen el tono, la intención y la guía. Y aquí está la clave para nosotros, escuchar a Dios no siempre será con frases que entiendas literalmente. Muchas veces será una impresión interna, una dirección sutil, un impulso que te lleva a hacer o evitar algo. Como buen pastor, Él te guiará a pastos verdes y aguas tranquilas, incluso si no comprendes todo el camino. Lo que importa no es si entiendes cada palabra, sino si reconoces su voz lo suficiente como para seguirla. Te voy a contar una experiencia que lo ilustra. Una madrugada, mientras oraba, sentí de pronto un pensamiento suave en mi interior, llama a esta persona ahora. Era extraño, no estaba en mis planes. Obedecí, y al otro lado de la línea esa persona estaba llorando, pidiéndole a Dios una señal para no rendirse. Ese día entendí que escuchar a Dios es obedecer la voz que surge de adentro, aunque no siempre tenga sentido en el momento. El verdadero peligro es cuando confundimos la voz de Dios con la voz de nuestra carne, con la de otros espíritus, o con la de personas que hablan en su nombre sin haber oído de Él. Por eso te digo hoy, más que buscar emociones, busca sensibilidad espiritual. No para perseguir visiones por sí mismas, sino para alinearte con el corazón del Padre. El amor es el motor. Jesús lloró por amor, sanó por compasión, murió por amor. Y ese mismo amor es el que te impulsa a buscar su voz, a pasar noches de oración, a madrugar para encontrarte con Él. Si logras comprender esto, tu relación con Dios dará un giro. Porque ya no dependerás de que otros te digan así es como Dios habla, sino que experimentarás su voz en tu propio espíritu. Y entonces descubrirás algo poderoso, no siempre entenderás cada palabra, pero siempre sabrás cuándo seguirlo. Hoy quiero orar para que tus oídos espirituales se abran, para que el ruido se calle, y para que reconozcas esa voz que no compite con las demás, porque es la única que trae vida eterna. Porque al final, lo que te distingue como oveja del buen pastor no es cuántos versículos sabes, ni cuántas experiencias sobrenaturales tuviste, sino que, en medio de cualquier circunstancia, cuando Él te llama, tú le sigues. ¿Alguna vez has sentido que la vida te está empujando a un abismo y no sabes si dar un paso más o rendirte? Julián era un hombre común, de esos que madrugan, trabajan y regresan a casa con el cansancio pegado al alma. Creía que todo estaba bajo control, hasta que una llamada en medio de la noche cambió todo. Señor, su hijo ha tenido un accidente. En ese instante, el mundo dejó de tener colores. Las cuentas, las preocupaciones y los planes quedaron en segundo plano. Solo había una pregunta en su mente, ¿por qué a mí? Durante semanas, vivió atrapado entre hospitales, medicamentos y silencio. Un silencio tan profundo que lo obligó a escuchar su propia alma. Y fue ahí donde descubrió algo, no estaba solo. En medio de la desesperación, comenzó a hablar con Dios, no con oraciones largas y elegantes, sino con susurros llenos de lágrimas. Poco a poco, entendió que la fe no siempre es gritar victoria desde una montaña, a veces, es seguir caminando cuando no ves el camino. Mensaje central. La vida golpeará. No siempre sabrás por qué, pero sí puedes decidir cómo reaccionar. El silencio puede ser tu peor enemigo o tu mejor maestro. Allí, donde nadie te escucha, Dios susurra la dirección. El golpe que despertó su alma, una historia que puede salvar tu fe. ¿Alguna vez has sentido que la vida te golpea tan fuerte que te deja sin aire y sin dirección? Hay momentos en que todo se derrumba de un día para otro. No avisa. No te da tiempo para prepararte. Y, cuando sucede, descubres quién eres realmente y en quién confías. Julián era un hombre como cualquiera, despertaba antes que el sol, salía a trabajar, regresaba con el cansancio colgado de sus hombros. Tenía sueños modestos, una familia que amaba y una vida que creía estable. Pero esa noche todo cambió. El teléfono sonó a las 2:13 de la madrugada. ¿Señor Julián? Su hijo ha tenido un accidente, debe venir de inmediato. Las palabras fueron como un mazazo al corazón. El camino al hospital le pareció eterno. Cada semáforo era una tortura, cada minuto un enemigo. Y cuando llegó, lo vio,
su hijo, inmóvil, rodeado de máquinas que pitaban, y un médico con un rostro que no prometía esperanza. Durante días, Julián vivió en la sala de espera. Dormía en sillas frías, comía cuando recordaba que tenía hambre y hablaba poco. Pero dentro de él, algo comenzó a quebrarse. No sabía orar. No tenía palabras bonitas ni discursos religiosos. Pero, una noche, en ese silencio abrumador, murmuró apenas: Dios, si estás ahí, ayúdame. No hubo una voz tronando desde el cielo. No hubo un milagro instantáneo. Lo que sí hubo fue un cambio imperceptible, pero real, una paz extraña comenzó a instalarse en su corazón. Julián entendió algo que hasta ese momento nunca había visto: la fe no siempre es gritar victoria desde la cima de una montaña, a veces, es seguir caminando cuando no ves el camino. Recordó un versículo que escuchó alguna vez en la iglesia: Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Y descubrió que la quietud no es pasividad, sino un acto de guerra espiritual. Porque cuando te callas ante los ruidos del mundo, puedes escuchar los susurros de Dios. El enemigo quiere que el dolor te vuelva sordo y ciego. Quiere que tu mente se llene de ¿por qué a mí? Y nunca saldré de esto. Pero cuando decides guardar silencio para oír a Dios, tu alma comienza a sanar antes que tus circunstancias. Poco a poco, Julián comenzó a hablar más con Dios. No con grandes discursos, sino con palabras simples: te necesito, gracias por un día más, guíame. Y mientras lo hacía, notó algo más: aunque su hijo todavía luchaba, él mismo estaba aprendiendo a confiar. Esa paz no venía de un cambio externo, sino de una certeza interna: Dios estaba ahí, incluso en la sala de espera. Hoy te hablo a ti que estás escuchando esto. Tal vez tu accidente no sea literal. Tal vez sea un diagnóstico médico, la pérdida de un trabajo, una traición o un sueño roto. Quizás estás en tu propia sala de espera y el silencio te asusta. Pero te digo algo: ese silencio puede ser tu maestro. No corras de él. No lo llenes con ruido para no sentir. Aprende a sembrar tus lágrimas en oración. Porque el mismo Dios que estuvo con Julián en la madrugada, está contigo ahora. Y lo que hoy parece el final, puede ser el inicio de la mayor transformación de tu vida. No te rindas. No sueltes tu fe. Y cuando el ruido del miedo intente ahogarte, recuerda: en el silencio, Dios sigue hablando. Cierre con frase poderosa: cuando no escuches nada, escucha más profundo. Porque el cielo siempre responde. El silencio que cambió su destino. ¿Alguna vez has sentido que Dios guarda silencio, justo cuando más lo necesitas? No es un silencio cómodo. Es ese que te deja sin aire, ese que te obliga a mirarte al espejo y preguntarte: ¿qué hago ahora? Hoy quiero contarte la historia de Julián. No es un héroe de película ni un predicador famoso. Es un hombre común, como tú y como yo. Pero un golpe de la vida lo llevó a descubrir algo que cambiaría para siempre su destino y su fe. Julián siempre había llevado una vida ordenada: trabajo estable, cuentas al día, familia unida. Creía que eso era suficiente para estar en paz. Pero una madrugada, el teléfono sonó. Esa llamada partió su vida en dos. Señor, su hijo ha tenido un accidente. Debe venir al hospital de inmediato. El tiempo se detuvo. Todo lo que antes importaba desapareció. Solo quedaba la angustia corriendo por sus venas. Al llegar al hospital, las paredes blancas se convirtieron en un laberinto sin salida. Las máquinas sonaban, los médicos iban y venían, pero nadie le daba respuestas claras. Esa noche, sentado en una silla fría, Julián levantó la vista y murmuró: Dios, si de verdad estás ahí, háblame. Pero no hubo voz. No hubo señales. Solo silencio. Los días se convirtieron en semanas. Julián entraba y salía del hospital, cargando café en una mano y un cansancio indescriptible en el alma. Las facturas médicas aumentaban, las fuerzas disminuían. La fe parecía haberse quedado atrapada en algún lugar que no lograba encontrar. Hasta que un día, un médico le dijo: hicimos todo lo que pudimos. Ahora, solo queda esperar. Esperar, esa palabra lo destrozó. ¿Esperar qué? ¿Un milagro? ¿La peor noticia? Fue en ese vacío, cuando no tenía nada más que hacer, que comenzó a escuchar. No era una voz audible. Era algo más profundo. En el silencio de la madrugada, mientras todos dormían, Julián comenzó a hablar con Dios.
No eran oraciones perfectas. Eran frases rotas. No puedo más. No sé qué hacer. Ayúdame. Y, poco a poco, algo empezó a suceder. No era que los problemas desaparecieran. Pero una paz extraña comenzó a rodearlo. Como si Dios le dijera, no temas. Yo estoy aquí. Aunque no hables, te escucho. Aunque no me sientas, te sostengo. En esos días, entendió que la fe no siempre es gritar victoria desde la cima de una montaña. A veces, la fe es arrastrarte de rodillas cuando no ves el camino. A veces, es confiar en que, aunque el cielo parezca cerrado, el Dios que lo creó sigue obrando. Julián dejó de luchar contra el silencio. Empezó a abrazarlo. En lugar de llenarlo con quejas, lo llenó con adoración, aunque su corazón aún dolía. Leía los salmos y encontraba un eco de su dolor y su esperanza. David también había clamado en silencio. Jesús mismo había experimentado el silencio del Padre en la cruz. Una madrugada, mientras miraba el monitor junto a la cama de su hijo, sintió una convicción profunda: tu historia no termina aquí. No era un grito. No era una profecía teatral. Era una certeza sembrada en lo más profundo de su espíritu. Semanas después, su hijo comenzó a reaccionar. No fue un cambio instantáneo ni milagroso de película. Fue un proceso. Día tras día, paso tras paso. Pero cada mejora era una confirmación de que Dios nunca se había ido. Cuando por fin regresaron a casa, Julián entendió que lo más valioso que había recibido no era solo la recuperación de su hijo, sino una fe más profunda, una intimidad con Dios que nunca antes había experimentado. Y aquí está la lección para ti. Quizás hoy te encuentras en tu propio hospital emocional. Tal vez no es un hijo en coma, pero sí un matrimonio roto, un sueño que parece muerto o una batalla interna que nadie ve. Y sientes que Dios guarda silencio. Escúchame bien, el silencio no es ausencia. El silencio puede ser preparación. Puede ser el lugar donde Dios entrena tu corazón para sostener lo que está por venir. Si hoy estás ahí, en ese cuarto frío de la vida, no corras del silencio. Siembra en él tus lágrimas, tus oraciones, tus susurros. Porque, cuando menos lo esperes, verás que lo que parecía un final, era el inicio de una nueva fuerza. Y antes de irte, quiero que recuerdes esto. La fe no es sentir que todo está bien, es creer que todo estará bien, incluso cuando no lo sientas. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Tal vez alguien más necesita escuchar que el silencio también habla. No lo dejes aquí, compártelo con alguien que hoy necesita escuchar que no está solo. Suscríbete, activa la campanita y juntos levantemos una generación que escucha la voz de Dios incluso en el silencio.